en el libro de Números. Números 20, ¿sí? Por favor. Va a ser como la introducción. Hoy mi predicación creo que no va a ser tan cortica como la vez pasada, pero bueno. Ruego al Señor que nos dirija. ¿Listos? Amén. Comienzo. Número 21 al 4. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Voy a detenerme un poquito. 30 años, 38 años habían acontecido. 38 años desde que los espías habían venido para ver la tierra. 2 espías había enviado Moisés para ver la tierra. Entonces en este momento estaban en el desierto de Sin. Noten bien, ten pendiente de las escrituras. Voy a detenerme un poquito acá para decirles. Sin, con Z. Hay otro desierto de Sin que es con S. Y lo va a encontrar usted en la Biblia. Y usted va a decir, ¡qué contradicción! No, hermanos, la Biblia nunca se contradice. Ten usted cuidado cuando usted oye de un impío decir, la Biblia se contradice. Nunca se contradice. Este otro desierto había estado en el lugar del Sinaí, donde se le dieron las leyes a Moisés. El desierto de Sin con S. Este es el desierto de Sin con Z. 38 años habían transcurrido desde los espías. Había muerto casi todo el pueblo de Israel que había sido sentenciado por Dios. Y estaba una generación nueva para entrar casi en la tierra prometida. Ya miraban la tierra prometida. 2 años faltaban para entrar. Entonces muere, ¿quién? María, dice el texto bíblico, ¿verdad? Allí. Pero no solo María quedó allí, en el desierto de Cades Barnea, que es el que estamos hablando, del desierto de Sin con Z. Cades Barnea, allí también muere Aarón y también muere Moisés en este mismo lugar. Pero ya ellos casi miraban la tierra de Canaán para entrar a la tierra. Eran los límites de la tierra de Moab. Ustedes saben esto, ¿verdad, hermanos? Hermanos, por favor. Ruego a ustedes, hermanos, a cada uno de ustedes. Si alguno de ustedes ha pasado 2 días sin leer la Biblia, incluso un día, enciéndase la alarma en su vida. No puede faltar un día sin venir a este precioso instrumento de Dios para su vida. Enséñenle a sus hijos también. Colócale una Biblia en sus manos a cada uno de nuestros hijos, ¿verdad? Es una necesidad, hermano, es una necesidad. Aún ellos no hayan venido al Señor, pero es necesario adquirirles un ejemplar precioso como la Biblia. Bueno, entonces continuamos. Allí había quedado, continuemos, leímos el 1. El 1. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. Oh, siempre nuestro reclamo a Dios. Todos los días de nuestra vida, Señor, ¿por qué tengo que trabajar? ¿Por qué tengo que hacer esto?
flojera a veces de ir a la iglesia. Los pretextos y poner las cosas del mundo siempre antes que el Señor. No, Señor, hoy tengo que ir a hacer carne. Hoy no voy. Hoy tengo que ir a atender las vacas, hoy no voy. Misael ha pasado esto varias veces. Varias veces. Pero mi corazón ha estado congojado cuando no puedo hacerlo, hermano. Cuando no puedo hacerlo, mi corazón siempre está congojado. Es necesario siempre ir a la oración, porque en cualquier oración Dios va a impactar y te va a proveer de esa necesidad que usted tiene, hermano. Entonces, ¿qué dijeron estos hombres? Murmuraron. ¡Oh, qué iniquidad! ¡Qué iniquidad! A punto de entrar a la tierra prometida, la generación esta había oído y entendido y había visto, y querían morir como sus padres. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros, igual que ellos, anhelaban ver muerto como sus padres y tenían a 2 años de entrada a la tierra prometida? Hermanos, muchas veces es necesario pasar por el desierto. Muchas veces. Yo voy a llevar los ejemplos de mi vida, ¿sí? Porque yo no soy ejemplo de nada. Pero me ha acontecido algo esta semana. Y le he dicho, Señor, es necesario que no te robe con los diezmos. Por favor, ayúdame. Porque es que soy tacaño, Señor. Y nada más. Ayúdame, Padre amado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo crecería la obra si yo no aporto? ¿Cómo es posible que cuando Oliva, le dije ahora que se llamaba la becerrita, yo la sacrifique y la venda, yo no tenga en mi corazón que voy a dar para algo de la obra? Sea aquí, o sea allá, o sea allá, pero que sea para la obra del Evangelio. Le he dicho a ustedes y le dije a algunos hermanos que me quiebre el alma, porque allá hay unos hermanos que construyeron a sol y agua unos techitos de palma para congregarse. No tienen una silla, ustedes los que han pasado por allá lo han visto, para sentarse. Ponen unos palitos así, y esos hermanos aman al Señor. Muchas veces los oye usted día y noche. Suena ese tambor y gozándose en el Señor en las casas, en diferentes casas por allá por la comunidad. Y los domingos yo cuando voy aquí, porque ellos salen un poco tarde, se congregan tarde, paso 5, 6, 7, 8 hermanos. Pero también tienen necesidades, es el Evangelio del Señor. Mi gozo está cuando los veo gozándose en Dios. Y le he dicho yo, Señor, si en mi corazón no está que cuando yo sacrifique este animal no haya una parte para la obra del Señor, ¿qué sentido tiene? Perdona mi pecado, Señor, cuando he pensado injustamente. Este pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida y todavía andaba en sus iniquidades como usted y yo todos los días. ¿Por qué nos traíste hasta este lugar? Es necesario que pasemos por el desierto. Porque solo así Dios nos prueba, hermano. Es necesario bendecir a Dios en las malas y en las buenas. Siempre debe estar en nuestras bocas. Bendito sea, Señor, porque tú lo hiciste y tú lo quisiste. Y será mejor, Señor. Toma un poquito de agua. Será mejor, Señor. Entonces estamos en el 4, ¿sí? En el 4. Le dije que me iba a detener un poco acá porque es necesario. Recordaba en mi corazón un texto bíblico en Samuel. Primera o segunda de Samuel, no lo recuerdo bien, pero es la historia de Saúl. Esta historia, cuando Saúl muere, dice que Saúl, herido, venían para ejecutarlo. Y él cuando que ve que vienen los reyes, le dice al escudero, mátame. No quiero que estos incircuncisos tomen para hacer venganza de mí. El hombre no quiso. Entonces él se tira sobre su espada. Pero hay otra versión en otro lugar que
hay un hombre, Amalekita, si lo más no lo recuerdo, viene corriendo a donde David y dice que él asesinó a Saúl. Él dice que Saúl le pidió que lo traspasase con la espada, pero este hombre, cuando tú miras estas dos versiones, pareciera que, y dice, la Biblia se contradice. No, hermano, aquel hombre vino para mentirle a David y conseguir ofrendas y conseguir beneficios del rey. ¿Y qué consiguió? Maldiciones, porque ¿qué hizo David? Ejecútenlo por haber matado a un siervo de Dios. Cuidado cuando Dios le envía un consejo de un siervo del Señor y usted está pataleando. Dígale primero, Señor, ¿me has enviado a decir algo? No se enoje, hermano, no se enoje. Entonces hay estas dos versiones. Cualquier hombre va a decir, la Biblia se contradice. La Biblia no se contradice en ningún lado. Nada más y nada menos ha sido inspiración de Dios. Nada más. ¿Podría Dios equivocarse en algo? En nada. En nada. ¿Sabe cuando hay veces que la gente dice que los herbívoros o cualquier animal se mutó o se hizo, bueno, para exponerlo mejor, bueno, se modificó para hacer otra cosa? Nunca se modifica. O lo modificó el hombre y va a traer pecado, pero Dios lo hizo como debió ser. La vaca para dar leche, solo para dar leche, ¿verdad? Y para que su carne viviese, y el caballo para tener fuerza, ¿verdad? Pero jamás se ha tramutado, jamás. Así es la palabra de Dios, hermano. Se va a cumplir a cabalidad, entienda eso. Usted no va a poder doblegar nunca la palabra del Señor a su conveniencia, porque Dios le plació así y así es perfecta. Es perfecta. Entonces, quedamos en el 4, ¿sí? En el 4. Vayamos a números 21, que voy a 21, perdón, número 9. ¿Ah? Era una generación, una nueva generación. Ellos también murmuraron, hermano. Ya, un poco, ahorita no detenemos, ¿sí? Les dije que habían pasado aproximadamente 38 años al entrar. Ante cualquier problema, vayamos a Éxodo 17, perdón. Éxodo 17:1. Éxodo. Ante cualquier problema, ¿qué hacía Moisés, hermano? Ya ahora vamos a ver qué hacía Moisés ante cualquier problema. Éxodo. No, perdón, Éxodo, sí, Éxodo. Tercer libro, segundo libro, tercer libro. Segundo libro, perdón, Éxodo 17. Éxodo 17. Le estoy dando una introducción y el tema se llama consecuencias de desobedecer a Dios. Éxodo 17, ¿sí? Éxodo 17:1. Toda la congregación de los hijos de Israel, ¿están listos? Toda la congregación de los hijos de Israel partieron de Sin por sus jornadas. Entonces aquí aparece Sin con S, ¿verdad? Nos estamos regresando años atrás. Años atrás. Toda la congregación de los hijos de Israel partió desde el desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Voy a detenerme un poquito para exponerles acá.
3 meses. 3 meses tenían de la salida de Egipto. 3 meses. 3 meses es lo que había acontecido acá de la salida de Egipto. Acamparon entonces en el Sinaí, en el desierto de Sin. Cuando ustedes lean la Biblia, van a conseguir que es muy grande la amplitud del desierto. Incluso el desierto abarca muchos países. Y este desierto tiene nombres, más o menos le voy a exponer cómo. Resulta que es pedraza el desierto. Tiene Mijab, tiene Barinas, tiene pedraza, tiene Socopó, tiene diferentes nombres. Atentos siempre a la palabra de Dios. Cuando usted le haya sentido la palabra de Dios, qué gozo es venir a la palabra de Dios. Cada lectura es rico en su vida. Oh, incrédulo, inmundo, ¿por qué no quieres leer la Biblia? ¿Por qué no quieres leer la Biblia? ¿Sabe qué? Hay oposición. Más adelante le voy a mostrar la oposición que hay en su vida y la mía. 1. Entonces, leímos el 1. En el 17. Conforme al mandamiento, voy a continuar la mitad. Conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed ahora? A nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrarán. Detengámonos un poco. Nos detuvimos en qué? Para el 5. Ay, hermano, ¿cuántas veces he visto que le echamos piedras al pastor, verdad? A los pastores. Hermano, nunca se preste para hablar de un pastor en cualquier lugar. ¿Sabe que eso es el pan de cada día en cualquier institución, en cualquier lugar? Ellos buscan contradecir la palabra del Señor. Y ellos vienen para veces meternos en problemas que no debemos meternos. Este pueblo quería hasta apedrear a Moisés. ¿Sabe? Este pueblo venían 600,000 hombres. 600,000. No era cualquier poquitico de gente, ¿no? ¿Ha entendido usted la magnitud y lo precioso de la Biblia? 600,000. Incluso venían los animales contados. ¿Sabe? El Señor te ha enseñado todo para que tú entiendas la palabra de Dios, que es perfecta. Traía una cantidad de animales y como esos animales traían tesoros, riquezas. Incluso venía el cuerpo ¿de quién? De José, ¿verdad? Con ellos. Porque había una promesa que le había hecho hacer que se cumpliese en José. No me dejen aquí. No me dejen aquí. Estoy ya para morir. Pero yo sé que lo que este Dios les ha dicho a ustedes es verdad. Iremos a la tierra prometida. Entiérrame en ese lugar. Llévenme en ese lugar. Quiero que descansar allá. Quiero tener mis huesos allá. ¿Sabe lo que Dios te ha dicho todos los días de tu vida es verdad? Hay un fin. Cristo viene. Es necesario orar. Es necesario congregarse. Es necesario vivir una vida en Cristo. Con todas las dificultades, con los desiertos en los que pasamos, es necesario vivir una vida en Cristo. Es necesario.
Continuamos, ¿sí? Entonces mira, qué tristeza la de Moisés, qué duro la carga de este hombre. No era cualquier carga. Señor, están a punto de apedrearme. Quedamos en el 5, ¿verdad? El 5. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante el pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Maasá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está Jehová siempre entre nosotros, hermanos, o no? Amén, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué fue lo primero que el accionar de Moisés? Cuando Moisés sufrió una dificultad, no el pueblo iba de rodillas delante de Dios. Y noten ustedes algo. ¿Cuál era la orden aquí que Moisés hiciese para el agua? Golpear la peña, golpearla, y sería agua, saldría agua. La golpeó y vino agua. ¿Sabe qué significa esto? ¿Qué significado tiene este? El padecimiento de la roca, de Cristo, iba a ser golpeado, ¿verdad? Iba a ser golpeado. Para darte agua, para darte vida. Ese es el significado, nada más y nada menos. Cristo es ayer, hoy y siempre. Es el alfa, el omega, el principio y el fin. Siempre ha existido para los que dicen que Cristo no es Dios. Iba a ser entonces el símbolo del sacrificio de Cristo, cómo iba a ser golpeado para dar esa agua que usted y yo necesitamos. Esa que salta para vida eterna. Esa agua. Esa agua que salta para vida eterna. Entonces, ¿cuál era lo que hacía Moisés siempre ante una situación difícil? Venía y se presentaba delante de Cristo. Vamos a continuar. Pero como siempre nos faltan los problemas, ¿qué continuó? Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces siempre Amalek representa el enemigo. Amalek representa al enemigo. ¿Quién era Amalek? Amalek, de allí dependía el nombre de Esaú. Esaú había tenido un hijo que se llamó, se me fue el nombre ahorita. Lo cierto es que era el nieto y venía de esa descendencia. Amalek en tu vida representa el enemigo. Cuando he pasado 2 días sin leer la Biblia, ¡ay, Señor! Allí está Amalek en su vida. Cuando el chisme reina en mi boca, allí está Amalek en mi vida. ¿Sabe? Muchas veces el cristiano quiere maldecir. Y hay muchas formas en que se puede maldecir. Pero usted debe estar atento y pedir: te reprendo. Hay muchas formas por las que Amalek viene en nuestra vida. ¿Y cuál es la forma en que usted va a rechazar a Amalek? ¿Cuál es la forma? Hemos visto el texto bíblico, ¿verdad? Moisés dijo: no me queda otra que orar. Subiré a la peña. Subiré a la peña.
y allí Moisés se hincó y llevaba dos para que les estuvieran las manos. Y cuando Moisés bajaba sus manos, la oración, hermano. Mucho cuidado con la oración. Si usted no está orando, usted está muerto, hermano. No le voy a mentir. Esa es la realidad. Muerto espiritualmente, hermano. Muertos. Cuando Moisés bajaba sus manos, el pueblo prevalecía. Amalek prevalecía. Así es nuestro triunfo espiritual. Nuestro triunfo espiritual es la oración. Arma número 1, porque hay gente que no sabe leer la Biblia, pero la entiende y se le quedan los textos acá. Pero vive a través de la oración, porque él no puede leer la Biblia porque no sabe. Hermano, arma número 1. Número 1. Si usted no está orando, está muerto. Simplemente, hermano, o yo, debe encenderse la alarma cuando se pasa un día sin orar. Debe haber anhelo en mi corazón. Amalek puede ser tu teléfono, tu amante que no quieres dejar, o tus malas mañas y mis malas mañas. Atento con Amalek en tu vida, hermanos. Muy atentos. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto en toda obra. ¿Quedamos en qué entonces? Bueno, no lo vamos a leer más, les dije un poco la historia. Ahora vamos a ir al libro de los Corintios. El libro de los Corintios. Voy a detenerme un poquito para decirles algo, antes que pasemos esta página. Moisés, a los 38 años casi de haber salido de la tierra de Egipto, un poco menos, el pueblo se volvió a quejar y murmuró porque no había agua. Y Dios le dijo: ve y háblale a la peña, y la peña te dará agua. ¿Cuál fue el pecado de Moisés? Porque Moisés quiso hacer como hizo en la tierra de Sin. ¿Cuál fue el mandato de Dios? Golpea la peña. Pero esta vez no iba a ser la peña golpeada, sino que iba a hablarle. Porque ya el sacrificio de Cristo había sido completo. Ya había sido golpeado. Así es nuestra vida y los días en Cristo que vivimos. Ya Cristo hizo todo. ¿Qué hizo Moisés? Desobedeció a Dios y golpeó la peña. No hay sacrificio por usted 2 veces. Por usted ni por mí hay sacrificio 2 veces. Amigo que me oye, no hay sacrificio. Ese fue el pecado que no se le perdonó a Moisés. Y Dios le dijo: Moisés, por cuando pecaste, no obedeció a Dios. No lo obedeció. Era que solo le hablase esta vez. Porque ya el sacrificio de Cristo había sido completo. Completo. ¿Cuántas veces usted sigue golpeando a Cristo? Y yo. No había perdón para José, para Moisés. No entraría. ¿Perdón en qué área? Voy a exponerlo y explicarlo. Habría perdón y tiene vida eterna. Incluso regresará a esta tierra y será, en los días finales, será alguien que predique el Evangelio y le diga: arrepiéntase de las tinieblas a la luz, deje la iniquidad de oír a su mal compañero y busque a Cristo. Venga a Cristo, ame a Cristo, ponga a su familia delante de Cristo todos los días de su vida. Arrepiéntase, porque solo hay condenación para ti.
Solo hay condenación para ti. Solo condenación. Porque ya el sacrificio está completo, está hecho, está la gracia del Señor delante de ti. No la golpes. No la golpes. Moisés no se le fue perdonado. No entrarás, Moisés. No hubo una palabra de Moisés en la boca para decirle, ¿por qué haces injusticia? Sabía, conocía al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que lo que dice es como lo dice y se cumple. No entró a la tierra prometida. Pero dichoso y gozoso, nadie puede saber dónde está el cuerpo de Moisés. El Señor, solo Él, el amor por Moisés, pero no podía perdonarle lo que iba a estar escrito. Cristo solo una vez pagaría, solo una vez, y no queda más, hermano, para ti y para mí, no queda más, no queda otro sacrificio para ningún hombre sobre la tierra. El sacrificio está hecho. Vayamos entonces primero a los Corintios. ¿Sabía usted que hay dos hombres en la vida en que nunca se le llamó la atención, sino Dios los colocó en alto? Les voy a dar uno. Juan el Bautista. No hay otro hombre como él, profeta. Un profeta. No hay otro profeta como él. El más grande. No hay otro hombre nacido de mujer como Juan. Como Juan. No hubo una palabra para que Dios le dijese, Juan ha hecho mal tal cosa. Y su Hijo Jesucristo, el santo pagó por los impíos y el justo pagó por los injustos. No hubo una palabra de Dios para juzgar a su Hijo. Su Hijo lo hizo todo perfecto. Perfecto. Entonces vayamos al libro de los Corintios. Corintios 10. Este es Pablo. Pablo cita los textos bíblicos que hemos leído. Y aquí Pablo nos va a exponer que la palabra de Dios es verdad. El Antiguo Testamento y el Nuevo van conjuntos. Usted no puede decir a mí me gusta más el Antiguo o a mí me gusta más el Nuevo. No puede decirlo. Van conjuntos toda la palabra de Dios. Incluso los hombres de Dios, apóstoles del Nuevo Testamento, ellos citaron el Antiguo Testamento. Aquí tenemos un ejemplo. Números 10, 1. Primera de Corintios. Sí, Primera de Corintios 10, 1. Primera de Corintios 10, 1. Sí, hermanos. Es necesario, hermano, leer la Biblia. Es necesario, aún nuestros hijos estando ya viejos, llamarle la atención. Pedirles que se congreguen, pedirles que vengan a Cristo, que es una necesidad en su vida. Primero de Corintios 10 tiene como subtítulo amonestación contra la idolatría, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Voy a detenerme un poquito. El 1. Todos estuvieron bajo la nube. ¿Qué significaba la nube? La nube significaba la cobertura de Dios en la vida de ellos. Nada más y nada menos. La cobertura de Dios. Usted se recuerda cuando estuvo a punto de tener el accidente, Dios lo libró. Cuando andaba en sus borracheras, mire, usted no sabía cómo llegar a su casa. Y si yo le digo las mías, pues bueno, en todas esto. Y la cobertura de Dios siempre me libró. Siempre me libró. Dios estaba en la cobertura de ellos. Eso significaba la nube. ¿Qué significaba pasar el mar rojo? Y todos pasaron ¿qué? El mar rojo. Aquí está el mar. ¿Qué significaba?
pasar a la tierra prometida, pasar a la bendición de Dios, dejar atrás lo que hace daño y venir a lo que te da vida. Eso significaba pasar el mar Rojo. Entonces, no quiero que ignoren ustedes, hermanos, no quiero que lo ignoren, dice Pablo, ¿verdad? Se lo está diciendo Pablo. ¿A quiénes? Al pueblo. Está citando a Israel para mostrarle a ellos lo que ha acontecido. No quiero que ignoren ustedes, hermanos, que el juicio de Dios es verdadero. Lo que usted haga, entonces se le vendrá como un boomerang, porque Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Y sigue diciendo el texto. 1. Y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene que le está diciendo Pablo? Moisés le dio las leyes. Moisés fue el autor, el escritor de las leyes, pero el autor fue Dios. Moisés le dio las leyes y en Moisés fueron bautizados. En Moisés ustedes han encontrado y entienden y saben qué es la fe. En Cristo ustedes saben lo que significa la fe. En Cristo. Entonces más o menos le está diciendo Pablo. Seguimos entonces el texto bíblico. Perdón, ¿cuál me quedé? Si algo... se me movió. Sí. Y el 13. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían, de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién es? Cristo. No se contradice la Biblia. Preciosa la Biblia. Preciosa la palabra de Dios. Porque todos bebieron de un solo alimento. ¿Cuál era el alimento? El maná. El maná. En una ocasión ellos pidieron al Señor porque tenían hambre, el Señor les envió maná 40 años hasta entrar hasta la tierra prometida. Todos ellos, el maná tiene un gran significado. ¿Y sabía usted que aún se conserva una porción? Ustedes saben porque somos lectores de la Biblia, ¿verdad? Se conserva una porción. ¿Dónde está esa porción? Nadie lo sabe en este momento, pero Dios lo sabe, que está en el arca y se le fue dado en un recipiente para que fuese guardado en el arca junto con los mandamientos de Dios. ¿Dónde está el arca? La están buscando, no la encuentran, pero Dios lo sabe, ¿verdad? Para que los hombres vean que Dios es verdad. Todos comieron del mismo alimento. Entonces dijo Pablo. Seguimos. 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero los más de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Vamos aquí al 5, ¿verdad? Al 6. Quedaron postrados en el desierto. Ay, hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros, Padre amado. Ay, hermanos, si alguno de ustedes se queda postrado. Ellos tuvieron siempre la advertencia de Dios. Salga usted de ese desierto, usted tiene la oportunidad de salir. Hermano, ese desierto con Dios es fácil pasarlo.
no se quede en el desierto. Y muchos de ellos no se agradó Dios. Eso nada más es lo que acontece. Cuando usted se pone a espaldas de Dios, usted busca y yo busco que Dios no se agrade de mí. Y usted simplemente y yo andamos en el cadáver. Caminamos solamente. Pero no hay vida. No hay vida para la eternidad. Oye, tengo que estar acá. No hay vida. Algún día no sabemos si podamos tener una cámara, ¿verdad? Y alguien ahí que la lleve. Hay predicaciones que no se dan para otra cosa. Hay hombres de Dios que yo logré ver en la iglesia que tuve. Y eran buenos. Y ellos con sus manos exponían, hermano. Incluso tenían su micrófono aquí. Pero eran, qué rico. Eran así, no eran así como nosotros que fuimos como Moisés. Tardos para hablar. Pero Dios le dio una sabiduría a Moisés después. Porque el intérprete murió antes que él, que era Aarón. Y él le siguió hablando al pueblo después de Aarón. Primero murió María, luego murió Aarón y luego murió él. Lleno de años, muy lleno de años. Murieron ya estos, nuestros hermanos, ¿verdad? Y entonces, sigamos entonces en el 6. En el 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas ni seáis como ellos. Para que no, perdón, voy a detener. Para que ellos no codicien, voy a volver a repetir. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Vamos a ir allá, según está escrito. Éxodo, Éxodo 17, ¿sí? Vayamos allá y veamos qué codiciaron ellos. Éxodo 17. Entonces acá Pablo cita la Biblia. Éxodo 17. Éxodo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para el pueblo, para que el pueblo viviese y acercó el pueblo. No, perdóname, no es ahí. 17, es Éxodo 17:8, sí. Entonces vino, ya va aquí. Éxodo 32. Éxodo 32. Perdóname. Suele pasar. Éxodo 32. El becerro de oro. 32. 6. Y al día siguiente madrugaron. No, mi hermano, perdónenme, no es este. 32:6. Ajá. 32:6. Pero vamos a detenernos un poquito, sí. Vamos a hacerlo. 32:6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. ¿Qué había dicho Pablo? Cuidado como ustedes andan, hermanos. Pareciera que no hay ningún pecado acá, ¿verdad? ¿Qué hizo el pueblo? Presentó sacrificios, se levantó, bueno, comió y bebió y se regocijó. ¿Pero qué se había pasado? No era a nombre de Jehová, sino a nombre del becerro de oro que habían hecho.
idolatría en su vida. Cuidado como usted y yo andamos. Entonces les decía ahora, ¿cuál es mi balanza? ¿El mundo me está ganando o me está ganando lo espiritual en Cristo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos en nuestras vidas? Es una advertencia de Dios, hermano. Es una advertencia de Dios. Entendamos. Para mí también. Para mí. Pero vayamos entonces a la cita que Pablo hizo. Está en Números 25:1. Números. Más adelante. Números 25:1. Número 25:1. Israel acude a Baal Peor. Voy a detenerme un poquito porque es necesario siempre exponer. Israel acude ante Baal Peor. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas ¿de quién? De Moab. Recuerden que entonces estaban ya a punto de entrar a la tierra prometida. A punto. Era la nueva generación la que iba a entrar. Era la nueva. ¿Qué había acontecido? Antes que eso, Balac, un rey de esa tierra cercana, le mandó a decir a alguien que se llamaba Balaán. Aquel hombre era como una especie de, ¿cómo les digo? Como una especie de adivino, vamos a decirlo así, aquel hombre. Porque cuando vemos en la Biblia, más adelantico lo derrota Israel, más adelante, para que maldijese Israel, y no se le consiguió forma como maldecirlo, porque Dios solo había declarado bendiciones sobre Israel, y él no podía hacer lo contrario, dijo él. Pero había una forma en la que el pueblo podía hacer maldición. Que viniese la fornicación o a los ídolos. Oigan Misael. Que viniesen, hay dos tipos de fornicaciones que Dios las considera fornicación. El cuerpo y la relación, y cuando dejas al Señor por el teléfono, por el trabajo o por María. María no tiene capacidad de nada. Solo la madre de Cristo, mujer maravillosa. Oigan, no estoy hablando contra ella, porque sé, según la Biblia, quién es María. Pero no puede usted venir a ella. En nada puede ir ante Dios. Un solo nombre ha sido dado a los hombres bajo el cielo y la tierra en que pueda ser salvo. Óigame, Jesucristo dijo, Él padeció, Él llevó el sacrificio, Él hizo el sacrificio por ti. No queda otro sacrificio, solo el de Él. Entonces, cuando viene a los ídolos, que pueden ser muchos, tu hijo, tu trabajo, bueno, si le hiciera la cuenta, entonces solo así va a poder ser maldición. ¿Con qué comenzaron ellos? Casándose con impías. Estaba prohibido para ellos, tendrían que casarse con sus mismas descendencias para que siguiese la bendición de Dios. Ay de ustedes, hermanas, que viven con hombres impíos, o hombres impíos que viven con... Ay de ustedes, porque no se apartará la maldición de su casa, porque la traerá el impío o la traerá la impía. Aún usted ore, la promesa es otra. Si usted dobla rodillas y viene Cristo con un corazón sincero y le sigue, solo podrá. El que es marido o mujer, no el que es fornicario.
Entonces estos hombres habían venido para casarse. Pablo está haciéndole recordatorios. Como está escrito, les dice Pablo. Vale, sigamos leyendo entonces el texto, porque ya entendemos más o menos qué es lo que ha pasado, ¿verdad? El 25, ¿verdad? 25. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó ante sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Les advierto, dice Pablo, les advierto, y los trae a la memoria. Y estas cosas se escribieron ¿para qué? Para que usted ande como de día y no como de noche, ¿verdad? Y yo. Volvamos entonces al 4 de... Gracias por ayudarme, ¿verdad? Qué bueno. Al 4 de... 9:23. No, vamos a los Corintios 9. Corintios. Ya me queda poco, ¿quién me da la hora? Porque tienen actividad. 10. ¿Ah? 10. Sí, estamos ya, porque ellos también tienen un tiempito. Con esto finalizamos. Corintios 10, no me recuerdo. Corintios 10. Y quedamos en Éxodo. Primera de Corintios 10. Quedamos en el 8. El 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. Entonces ya le dije en qué se basa la fornicación. Como ellos fornicaron y cayeron en un día, ¿cuántos? 23,000. No seguimos leyendo la historia. Pero después de esta historia, resulta que estaba Finés. Estoy leyendo la historia que recién leímos en el anterior, en Números, ¿verdad? El número fue, con Éxodo, en Números. ¿Qué acontece? Viene un hombre israelita y lo ve el sacerdote Finés. ¿Quién era Finés? Finés era hijo de Eleazar, sacerdote. ¿Y quién era Eleazar? Hijo nada más y nada menos que de Aarón. Le habían enseñado el temor al Señor. Hasta los nietos, el hijo, el padre, el hijo y el nieto. Y lo vio, que aquel hombre entró en el templo con una mujer Amalecita, creo que era esa mujer, y se encendió en ira y dijo: apedréenlo. Y apedrearon al hombre con la mujer a causa del pecado. Hermanos, el pecado hay que apedrearlo. No espere que solo Dios le hable. Ya Dios te habló con amor en la cruz del Calvario, con Cristo. Y lo golpearon, y lo golpeamos a causa de nuestras barbaries. Ahora iba a ser responderle a Cristo con amor. ¿Cuál fue el pecado de Moisés? Lo golpeó de nuevo, ¿verdad? No golpeemos a Cristo. Entonces aquel hombre vino, entonces dice Pablo aquí que ese día murieron después de eso, ¿cuánto? Como 23,000. ¿A causa de qué? De la fornicación. No es cualquier cositica, ¿verdad? Es aborrecible. Pero ya vimos que hay dos tipos de fornicación aquí, ¿verdad? Dos tipos. Seguimos entonces. El 8. El 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Así hemos terminado.
Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Señor, gracias. Oh Padre amado, gracias. El pueblo murmuró contra ti, Padre Santo, y tú enviaste serpientes, Señor, al destructor, Señor amado. Hasta que ellos se arrepintieron y dijeron a Moisés: hemos pecado contra Dios.